Buenas, mi nombre es Augusto Rafael Núñez y mi compañero Eduardo Castellano Picón. Venimos a exponer lo que es el método de inyección de agua. Eh, para este tema nos basamos en lo que fue el artículo de Water Injection Methods, escrito por Robert William Mitchell, en colaboración con la industria BP Research Center. Empezando. En general, lo primero que sucedió no fue una inyección de agua. Lo primero que sucedió fue una inundación de agua como resultado de una inyección accidental de agua en un pozo que estaba perforado en Pitoles City de Pensilvania en 1865. Ya luego, tiempo después, en 1880, y se llega a la conclusión de que el agua se puede utilizar como un método de recobro de petróleo. Lo que se hace es que el agua llegará a un pozo desde arenas poco profundas y se moverá a través de las arenas petrolíferas, lo que aumentará la recuperación del petróleo. Un área de particular interés en la actualidad es el poder utilizar el agua de mar como un fluido de inyección. Sabemos que el agua de mar lo tenemos en grandes cantidades, entonces particularmente esto se está haciendo en lo que es el Mar del Norte, donde el número de instalaciones de producción del petróleo en alta mar está aumentando también lo que es rápidamente, porque hay grandes yacimientos de petróleo en lo que es en el mar. Entonces, esto tiene varias como que riesgos, porque primeramente tiene lo que es un alto costo de las operaciones de petróleo y también un alto costo para la construcción de la plataforma que va a ir sobre el mar, por lo que también se va a ver varias restricciones al momento de que un ingeniero quiera diseñar esa planta y también diseñar una planta de inyección de agua. Entonces, el diseño final de cualquier sistema, como en cualquier otro lado, se rige por una variedad de factores. En general, lo que predomina todas estas instalaciones que se muestran aquí en la parte izquierda es el factor de la economía. Muchas petroleras se ven limitadas a la economía debido a que tratan de, por así decirlo, concientizarse de la economía y buscar como una mayor ganancia para un futuro. Entonces, este documento analiza la influencia de las restricciones externas y los criterios del yacimiento en un diseño del sistema de inyección de agua en alta mar. Entonces, como se mencionaba anteriormente, esta ponencia se va a regir por ejemplos que se extraen principalmente de los 5 años de experiencia operativa de la industria BP con el sistema de inyección de agua de mar en el yacimiento Fortis. Empezamos analizando lo que son los criterios del reservorio, que es como lo principal a analizar en este caso. El diseño de un proyecto de inundación por agua requiere lo que son 2 facetas principales del trabajo. La ingeniería del yacimiento, para predecir lo que es el rendimiento de la recuperación por la inyección, y la ingeniería de producción, para evaluar los requisitos de la superficie. Son 2 cosas a tener en cuenta al momento de realizar una inyección o también en el momento de realizar una perforación. El trabajo en el primero normalmente lo que se limita son a varios estudios del reservorio para hacer varias simulaciones. Lo que se hace principalmente es extraer, por así decirlo, hacer un corazonamiento en el pozo y sacar ese núcleo del pozo y trabajar con él, y también interpretar las características que tiene ese pozo. Un factor importante en el éxito de este proyecto de inyección de agua es la calidad del agua necesaria que se va a inyectar en el yacimiento. Esta definición tiene 3 consideraciones principales, lo que es el efecto de la permeabilidad relativa, la litología y mineralogía y la tolerancia a partículas.
No se recomienda mucho, pero cuando es posible, generalmente se inyecta agua en el acuífero subyacente, evitando problemas de permeabilidad relativa. Pero lo que más se suele utilizar es inyectar el agua directamente en la zona de petróleo, para así no tener daños en la permeabilidad relativa, sí. Y contrario a esto, no se reducirá, por así decirlo, esta permeabilidad, aumentando la presión y teniendo daños en la formación. El problema de la mineralogía suele ser causado por la reacción química del agua con las arcillas sensibles. Cuando estos se interactúan entre sí, estas arcillas se hinchan, se desprenden y tienden a tapar los poros del depósito o del yacimiento. Esto no es algo que se quiere, porque después se tendría que hacer otro trabajo para lograr recuperar ese petróleo atrapado en esos poros. Es posible también que no sea posible inyectar en áreas alternativas que no contengan arcilla, por lo que la única solución es analizar el material del núcleo, como lo mencionaba anteriormente, para prevenir cualquier problema con el reservorio o con el yacimiento. Existe lo que es un control limitado sobre la permeabilidad relativa y los problemas de mineralogía, pero el diseñador principalmente tiene que analizar lo que es la calidad del agua que se va a inyectar en los poros. Como se mencionaba anteriormente, la calidad del agua juega un papel muy importante en lo que es este método de inyección de agua. Generalmente la base del diseño es tal que la calidad del agua debe permitir que la inyección durante la vida del proyecto con una presión y un costo de inyección mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta calidad del agua debe durar toda la inyección completa durante la vida completa del pozo, y que esto sea a un costo mínimo de inyección. La calidad del agua puede verse afectada también por varios tipos de contaminantes, como lo son los sólidos, la formación de escamas, aceites, bacterias, productos de corrosión y los mismos organismos marinos presentes en el mar. En el pasado hacían estudios de esto y evitaban estos también contaminantes o problemas con la inyección del agua por medio de lo que eran las técnicas de filtrado de la membrana y estudios de inyectividad del núcleo. Como ven, el núcleo es muy importante debido a que sobre él se hacen varios estudios para determinar qué tan confiable es hacer esa inyección del agua en ese yacimiento en el mar o no. Las pruebas de filtro de membrana se han venido utilizando durante 40 años para cuantificar la calidad del agua. Las pautas publicadas van desde correlaciones puramente empíricas a este estudio de filtración teórica. Estos estándares deben aceptarse para saber qué calidad de agua estamos manejando. Este filtro de membrana prácticamente lo que hace es filtrar cualquier partícula que esa agua lleve y nos deja el agua pura, para así evitar lo que son la formación de escamas o que esa agua vaya a taponar los poros. Ahora, Barman y Davidson han dado un enfoque cuantitativo a la calidad del agua. Entonces, se pensó que el deterioro del flujo de sólidos en suspensión se debía a 4 factores principales. El primero, los sólidos forman una torta de filtración en la cara del pozo. Esto lo que causa es un estrechamiento del pozo. Segundo, los sólidos invaden la formación, puentean y forman una torta de filtración interna. Cuando puentean, lo que quiere decir es que el pozo se estrecha y hay una invasión. Tercera, los sólidos se alojan en las perforaciones. Hay taponamiento de las perforaciones, lo que va a causar una disminución de la permeabilidad y va a aumentar la presión del pozo. Y cuarto,
Los sólidos se depositan en el fondo del pozo y disminuyen la altura de la zona neta. Se da un llenado del pozo. Ahora, para contrarrestar esos problemas anteriores, Parman y Davidson lo que hicieron fue un estudio con un filtro de membrana, analizándolo en un núcleo del yacimiento. Lo que quiere ir obteniendo lo que es el resultado de la gráfica en la figura de la izquierda. Esta gráfica nos quiere decir que las curvas en forma de S, como lo es la A y la B, son características de la invasión. A este respecto, solo la curva A que tenemos aquí en las etapas posteriores muestra una acumulación de torta de filtración externa y una dependencia de la línea recta. Ahora, tenemos también lo que es una variedad de agua, como es la C, que es, por así decirlo, la que se quiere, la ideal, que no cambia tanto con el tiempo y no tiene tantos problemas con el taponamiento de los poros. Ellos también lo que hicieron fue analizar varias calidades de agua que hicieron en el laboratorio de BP. Entonces tienen tres tipos de agua, como es la A, la B y la C. Varios autores han utilizado datos básicos de inyectividad para definir otros requisitos de calidad de agua. Básicamente realizan lo mismo de Davidson y Parman, pero con otras calidades de agua. Los resultados típicos encontrados en un estudio que utilizaron núcleos artificiales y agua del Mar del Norte se muestran en esta figura que tenemos aquí. Entonces, esta figura lo que nos quiere decir es que la parte inicial del gráfico del núcleo representa el proceso de creación de puentes, es decir, esta gráfica que tenemos aquí. Igualmente que en el anterior se tuvieron varias variedades de calidad de agua. En este caso tenemos 4, A, B, C y D. Entonces, mientras que, como lo mencionaba, la parte inicial del gráfico representa el proceso de creación de puentes, que lo que vamos a tener es un taponamiento, mientras que se cree que la segunda parte lineal representa un deterioro debido, esta segunda parte representa un deterioro debido a la acumulación de una torta de filtración externa. Se ve también, si se analiza el esquema, que la calidad del agua se ve afectada por el tiempo que se está inyectando en el pozo. Pero esto también hay que analizar también el filtro empleado, porque digamos que si se está inyectando el agua y se está pasando un filtro, esa agua puede venir tan sucia que de pronto hay un taponamiento en el filtro y no en los poros del reservorio. Y es donde también se tiene que entrar a investigar este tipo de problemas. Ahora, la discusión hasta ahora se ha centrado en lo que es la predicción teórica del deterioro del flujo debido a la presencia de materia particulada. Sin embargo, también vamos a obtener más problemas que se cree que podía tener esta inyección de agua con el agua de mar. Se cree también que la gran disminución de la permeabilidad, en este caso con la curva A, que la disminución de la permeabilidad significa un aumento en la presión con el tiempo, como lo mencionaba anteriormente, se debe también a la presencia de compuestos orgánicos, por así decirlo, microorganismos, bacterias, que estén presentes, por así decirlo, en el agua y en el reservorio. En consecuencia, se debe tener cuidado al definir los requisitos de la calidad del agua que se vaya a utilizar para la inyectividad, particularmente si se emplea el agua de mar, porque sabemos que el agua de mar contiene muchos microorganismos y muchas bacterias. Ahora, una regla práctica, algo empírica, pero establecida, indica que es poco probable que se produzca taponamiento si la partícula más allá de los sólidos suspendidos
presentes en el agua no excede un tercio del tamaño de la garganta de los poros. ¿Qué quiere decir esto? Que si una partícula llega a estacionarse sobre un poro, el poro no se va a ver totalmente tapado si esta partícula solamente permanece en la garganta del poro y tenga un tercio de este tamaño, es decir, si tenemos una partícula totalmente pequeña. Este último parámetro lo que hace es que se define mejor mediante el diámetro hidráulico efectivo, es decir, es el espacio necesario que se necesita para que el agua de inyección pase y pueda arrastrarme ese petróleo que tengo en los poros. Pero esto suele ser muy difícil, aunque juega un papel muy importante saber el tamaño de los poros y saber también la garganta de estos mismos. Hola. Bueno, vamos a seguir con respecto al diseño del sistema de superficie. Entonces, el diseño del sistema de inyección de agua se rige por 4 factores principales, que son requisitos de la calidad de agua de yacimiento. Pues esto es un factor muy importante, pues como mi compañero decía, que el agua de mar es un agua que contiene bastantes microorganismos, y esta agua va a ser, digamos, esencial en la hora de hacer la inyección. La posición del campo también juega un papel muy importante, porque esto depende también de la presión o el apoyo que va a tener, digamos, esta inyección del agua. Las fuentes de agua obviamente juega también un papel extremadamente importante, porque si tenemos el agua cerca, podemos tener acceso a ella mucho más fácil y en las cantidades que se requieran en el momento. Y la vida útil y economía prevista del campo, pues es para, digamos, hacer este tipo de inversión, podamos determinar que este pozo nos va a dar, digamos, buena rentabilidad a largo plazo, y no hacer, digamos, como tal una inversión para digamos, tener una vida útil muy corta y no recuperar lo de la inversión. Entonces, lo que estamos hablando de este artículo como tal se limita a los yacimientos marinos que utilizan agua de mar como flujo de inyección. Sí, los ejemplos se basan en la experiencia adquirida en el sistema de inyección de agua de mar durante los 5 años que decía mi compañero, que es MIPI. La evaluación de exploración del yacimiento de Fortis indicaba que se trataba de una estructura anticlinal. Anticlinal quiere decir que es una formación geológica que se forma por capas, ¿sí? Entonces, la evaluación de la exploración de yacimiento de Fortis indicaba que se trataba de una estructura anticlinal, lo que les comentaba, que se forma por capas, ¿sí? Con el petróleo subyacente a un acuífero. Como el crudo está muy poco saturado, el mantenimiento de la presión se consideró esencial para proporcionar una recuperación razonable. El grado de incertidumbre en la cantidad de apoyo del acuífero, particularmente en ciertas zonas donde pueden existir barreras de esquisto de pizarra, que es un bitumen, significaba que el diseño de las 4 plataformas tuvo que incorporar instalaciones de recuperación secundaria, siendo la inyección de agua de mar el método obvio, porque tenemos la disponibilidad y los volúmenes necesarios, los que les comentaba. El sistema de inyección original se basa en la sustitución volumétrica de 150.000 barriles por día, claro, por plataforma, para la extracción máxima de petróleo prevista, que son de 125.000 barriles por día o por plataforma. ¿Sí? Entonces, el agua de mar a 200 pies por debajo a 200 pies de profundidad pasa a través, digamos, como de unas pantallas gruesas a tanques antes de ser bombeada a la plataforma mediante 4 bombas sumergibles. Sí, cada bomba tiene un sistema de ánodos de cobre de sacrificio para evitar lo que es la formación de crustáceos y para evitar que se nos vayan a dañar muy fácilmente, ¿sí? Entonces, el hipoclorito de sodio se inyecta continuamente en el cabezal de agua de mar para proporcionar lo que es el control biológico. Por favor, la puedes pasar. Bueno, un factor muy importante en lo que es
en lo que es el diseño, ¿sí? Lo que estamos hablando, es la desoxigenación. Es esencial que el oxígeno disuelto, que está más o menos a 8 ppm, presente en el agua de mar, se elimine en una fase temprana. Las tuberías antes de la desoxigenación suelen estar protegidas con revestimientos de epoxi, ¿sí? La eliminación de oxígeno de mar puede realizarse de forma mecánica o química. Por lo general, digamos, la económica es la primera que se emplea, que es el tratamiento mecánico. Seguido, después ya viene la eliminación química, que si es necesario se utiliza, si no, pues no se hace. Aunque las operaciones en el Mar del Norte pueden encontrar ejemplos de torre de desoxigenación, tanto de vacío como de extracción de gas, estas últimas van a predominar, ¿sí? En el sistema de Fortis, la extracción de oxígeno se consigue mediante el contraflujo del gas producido utilizando lo que son dos torres que funcionan en paralelo a un ritmo de 75.000 barriles por día de agua, de agua. También se observó que la corrosividad del agua de mar se midió por una sonda de polarización que se colocaba en el cabezal de inyección de agua de mar, y esto se podría minimizar optimizando lo que es el caudal de gas. Mientras que los caudales de gas reducían mientras que los altos caudales de gas, reducían el contenido de oxígeno a niveles muy bajos, el contenido de dióxido de carbono en el gas provocaba un aumento de la corrosividad del agua al reducir el pH, ¿sí? Esto se acentuó posteriormente cuando las plantas del gas natural licuado aumentaron aún más el porcentaje de dióxido de carbono en el gas de extracción. Con un bajo flujo de gas, el pH aumentó, pero el alto contenido de oxígeno causado por la insuficiencia de gas aumentó la corrosividad, ¿sí? Estos dos efectos opuestos debían como tal equilibrarse para alcanzar lo que es una tasa de corrosión mínima. Entonces, por favor, lo puedes, filtración. Ok, filtración. La filtración es otro, parámetro extremadamente muy importante en cuanto a la inyección método de inyección de agua. ¿Sí? Entonces, el establecimiento de los requisitos de la calidad de agua del yacimiento dictará posteriormente el tipo de sistema de filtración que se va a emplear, ¿sí? En el pasado, por así decirlo, la mayoría de los sistemas de inyección de agua se diseñaban, pero sin antes definir la calidad de agua del yacimiento. Obviamente esto más adelante traería problemas de corrosión, problemas de corrosión microbiológica, daños en los filtros, etcétera. Los primeros análisis de agua de mar de muestras de varias profundidades en la zona de Fortis indicaron que el agua de mar del norte es generalmente de buena calidad, conteniendo más o menos de 0.2 a 0.8 miligramos por litro de sólidos en suspensión, o sea que es una muy buena agua, y que la profundidad óptima para la toma de agua de mar era 200 pies por debajo del nivel medio del mar. Pues esto es debido tal vez a la limpieza del mar abajo para evitar, algún tipo de contaminante, para evitar, de pronto la densidad del agua era un poco diferente a esa profundidad, ¿sí? Entonces, debido a la buena calidad del agua y a las limitaciones de peso, en la fase de diseño se seleccionaron filtros de cartucho lavable a contracorriente, en lugar de los pesados filtros de arena de lecho profundo o los filtros de tierra de diatomeas con sus problemas logísticos, ¿sí? Entonces, en la siguiente tabla, por favor, ¿lo puedes pasar? En la siguiente tabla vamos a mostrar lo que es, algunas ventajas y desventajas, y en otra le voy a mostrar, como la variación de los tamaños de algunos de los poros de los filtros. Entonces, pues, un momento. Listo, entonces aquí encontramos como tal unas ventajas y desventajas de los tipos de filtros. Entonces encontramos el primero, que es el de cartucho. Una ventaja que es relativamente económico, es pequeño y de bajo peso, o sea que no genera peso en la plataforma. Desventaja que el agua no es de muy buena calidad, se necesita un mantenimiento muy frecuente, tener al operador ahí pendiente, y por lo general se requieren 2 estaciones de filtración. Ahora, el filtro de cama de arena, él puede cargar altas
altas cargas de suciedad, ¿sí? Tiene, digamos, buena tecnología y buena calidad de agua. Desventaja, podemos encontrar que se contamina bacteriológicamente, por lo que comentaba mi compañero, ocupa mucho espacio y es muy pesada, ¿sí? Entonces, más adelante de pronto se va a requerir también adición química. El Mixed Media, podemos encontrar que la ventaja es que tiene, digamos, un peso y un tamaño medio en comparación con la anterior, y el agua es de muy buena calidad. ¿Qué desventaja tiene? Pues de ventaja es que tiene una nueva tecnología, tal vez es muy complejo y se necesita más adelante una adición de químicos. Y las diatomeas de arenas, podemos encontrar que de ventajas podemos decir que el agua es excelente, buena calidad, el peso y el tamaño es medio, y pues aquí puede presentar problemas de logística, problemas de lo que es de mantenimiento, y se pueden romper muy fácilmente. Entonces, en lo que es el sistema de inyección de Fortis se emplea un proceso de filtración de 2 etapas, que es el grueso y el fino. Este sistema experimentó cambios considerables durante el periodo inicial de puesta en servicio, ya que se advirtió que el diseño original no cumpliría con las especificaciones de calidad de agua requeridas por Fortis. El filtro, que era un dúplex de 150 micrómetros, fue reemplazado por uno de cartucho lavable a contracorriente de 80 micrómetros que utiliza, digamos, como elementos de acero. Si quieres, por favor, puedes pasar a la otra para que vayan observando los tamaños de los poros de este filtro. Cualquier filtro de cartucho lavable a contracorriente representa un compromiso entre la calidad del agua y la capacidad del lavado a contracorriente, que requirió como tal un gran esfuerzo de desarrollo para seleccionar un elemento adecuado para los filtros finos. La selección se basó en la eficiencia de eliminación de partículas a partir de las mediciones del contador Cutler, los miliporos y las pruebas de núcleo realizadas hacia arriba y hacia abajo del elemento. La capacidad de lavado a contracorriente a partir de los datos registrados por un transductor de presión diferencial en el banco de pruebas y la evidencia microscópica de retención de partículas y penetración a través de los elementos de núcleo. Eso como tal fueron como la selección, como se basó, ¿sí? La eliminación de material orgánico del agua de inyección se divide en 2 categorías, que es la eliminación de especies tipo planctónico y la prevención de crecimiento bacteriano. Esta última, que es el crecimiento bacteriano, no causa un problema de inyección grave siempre que se controle el crecimiento. En el mar del Norte existen 2 tipos de plancton distintos, el zooplancton y el fitoplancton, siendo los copedopos del zooplancton y diatomeas y dinoflagelados del fitoplancton que causan la mayoría de los problemas. La mayor parte de los fitoplanctos se encuentran en el rango de 10 a 80 micrómetros y se eliminan por lo que es la filtración. Pues hay un problema aquí que, digamos, cuando esta fitoplancton encuentra, digamos, en su etapa de crecimiento, su etapa de floración, puede ser tan pequeño como de 2 micrómetros y por lo tanto se pasa a través del filtro, entonces ahí representa un problema. Los que le comento, los copépodos, la mayoría de los cuales tienen un tamaño de 2 a 4 milímetros, o sea, son, digamos, como el potencial problema que tienen ellos porque tienen en sí como un material lipídico dentro de su cuerpo, que se rompen dentro de las bombas de agua de mar, ¿sí? O este material, digamos, lipídico ceroso se libera en el filtro grueso. Entonces esto lo que hace es taponar el filtro. La mayoría de los restos que quedan de esta bacteria son eliminados por otro tipo de filtros. En épocas de densas floraciones de copépodos es posible que sea necesario cambiar los filtros finos después de menos de un día de servicio, ¿sí? Por lo que les comento. Las pruebas de inyectividad confirmaron que el material ceroso pasaba a través de los filtros finos y causaba el bloqueo del núcleo, al parecer formando lo que es una capa similar a la cera alrededor de lo que es la garganta de los poros, y esto lo que hace es retener las partículas más pequeñas que la normal. Entonces esto lo que hace es taponar. Bueno, entonces los problemas
de inyectividad debido a la mala calidad del agua no se han experimentado en la práctica en el campo Forti, ¿sí? Esto no es razonable, ya que el material ceroso puede destruirse a través de los poros, como lo han demostrado las pruebas de filtro. Sin embargo, BP desarrolló como tal un disolvente orgánico llamado Copesol para solucionar este problema. Debería causar como tal una disminución en la inyectividad en años posteriores. Bueno, durante las pruebas también se observó que el rendimiento del filtro fino siempre se deterioraba si no se retenía cloro en el sistema. El mecanismo no se comprende, pero el hecho se demostró utilizando varios elementos diferentes. Entonces la experiencia general, como en forma general, sugirió que el sistema de filtración modificado probablemente podría mejorar la calidad del agua que se requiere, ¿sí? Los datos muy pesimistas de inyectividad del núcleo sugirieron que se debería especificar un sistema de filtración alternativo en caso de que no se logre la calidad necesaria. Listo, compañero. Okay, vamos con la filosofía de monitoreo. Entonces, en cualquier monitoreo de proceso que involucre instrumentación se debe hacer una pregunta que es fundamental: ¿por qué se requiere el instrumento? ¿Sí? Entonces se debe hacer una distinción entre control de procesos y monitoreo de procesos. En el diseño de una filosofía de monitoreo hay que pensar, digamos, en la cantidad de datos que se genera diariamente, semanalmente y mensualmente. No todos los parámetros requieren un control o monitorización continua muy a menudo, ¿sí? Entonces, algunas sí, algunas no. La tabla que sigue, les mostraré a continuación, digamos que describe algunos parámetros que a menudo se monitorean en un sistema de inyección, junto con algunos comentarios basados en lo que es la experiencia de los que la han tenido anteriormente. ¿Puedes pasar, por favor? Mira, podemos encontrar acá, podemos encontrar el variable, que lo que se va a medir son los sólidos suspendidos, no tiene alarma como tal, se hace un registro semanalmente, y los comentarios son que pruebas de filtro de membrana hay que tener cuidado en la toma de muestras. La variable turbidez o el recuento de partículas tiene una alarma, ¿sí? El dispositivo tiene una alarma, se hace registro frecuente o continuo. ¿Qué comentarios tiene? Los problemas que a menudo se encuentran con la acumulación de residuos en la ventana, se debe apagar el sistema si los niveles de suciedad son altos. Entonces, esa es como tal la experiencia que tienen en cuanto a esa variable. La variable de oxígeno tiene alarma también, que el registro se tiene que hacer frecuentemente o continuo. Entonces, se debe alarmar, pero no apagar. Como sabemos, el oxígeno juega un papel muy fundamental. Entonces no se puede apagar la alarma, tiene que mantenerse, pero no se puede apagar. La supervisión continua beneficia lo que es el rendimiento de la torre. Los medidores de oxígeno son rápidos para dar la alarma, pero lentos en restablecerse después de un alto nivel de oxígeno. La parte del cloro, saben que el cloro en cuanto a crecimiento microbiano juega un papel bastante importante. Entonces tiene alarma. Se tiene que hacer un registro diario del nivel de cloro. Útil para tener alarma, ya que la falta de cloro puede provocar problemas biológicos y filtración de problemas, los que les comentaba. En cuanto al pH, no tiene alarma, también se tiene que hacer un registro diario. Registro diario si es probable que el pH cambie, entonces hay que tener cuidado con lo del pH. La corrosión no tiene alarma porque pues sabemos que la corrosión es muy difícil, o no hay, digamos, como un dispositivo como tal que nos mida la corrosión. Entonces el registro se hace continuo o muy frecuente. Entonces útil para controlar el rendimiento de la planta a largo plazo. En caso de que en caso de utilizar el método, el sonda par y cupones, digamos, como un método para determinar lo que es la velocidad de corrosión. Y la otra variable que no se puede medir es la microbiológica, que hace semanalmente el registro. Hay que tener cuidado durante el muestreo, los retrasos prolongados entre la toma de muestra y la obtención de resultados. Hay que tener mucho cuidado. Listo. Como les comentaba, uno de los parámetros más difíciles de determinar con precisión en un sistema de inyección es la tasa de corrosión.
Los datos de corrosión durante los 2 primeros años de inyección indicaron que la tasa de corrosión general de los sistemas de inyección de agua de Fortis estaba en el rango de 4 a 10 mpy, que son milímetros por año, pero también había evidencia de corrosión por picaduras. En una investigación detallada que se realizó por expertos del Centro de Investigación de BP, descubrió que los primeros datos de corrosión eran sospechosos debido a la falta de aislamiento o a algunos elementos inadecuados, y que las partículas de arena del proceso de limpieza de corrosión no fueron eliminadas por completo por lavado, y por lo tanto pues eso estaban contribuyendo a lo que son las picaduras. Entonces aquí hay que hacer como tal un control de calidad un poco más estricto por parte del fabricante y el personal operativo. Bueno, a medida que se dispuso como tal de más datos de corrosión que eran supuestamente fiables, descubrieron que los datos de tiempo de exposición cortos, normalmente de 30 a 40 días, eran pesimistas cuando se extrapolaban para dar tasas de corrosión anuales. Fue necesario un tiempo de exposición mínimo para permitir que se estabilizara como tal el sistema. Si el analizador de oxígeno, que es Beckman, parecía para responder también al cloro tanto como el oxígeno, por lo que los niveles reales de oxígeno podrían ser inferiores a lo que estaban indicados. Además que el medidor de pH tendía a cambiar con el tiempo a condiciones más alcalinas, por lo que no proporcionaban unos valores reales. Entonces todo esto, digamos, estos valores que no eran reales, hizo que fuera difícil como tal establecer condiciones de corrosión de referencia, y por lo tanto, digamos, se recomendó que era necesaria la inyección de un inhibidor de corrosión. ¿Sí? Entonces, se iniciaron estudios como tal más detallados por los ingenieros de corrosión, utilizando técnicas más sofisticadas para, digamos, para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces los estudios incluyeron optimización de las torres de desoxigenación, equilibrando la velocidad de extracción de gas y el pH. Otro fueron los efectos perjudiciales del captador de oxígeno, y otro fue el efecto perjudicial del exceso de cloro residual. Bajo las condiciones óptimas de operación con 30 partes por billón de oxígeno sin captador de oxígeno y 0.2 ppm de cloro residual, la tasa de corrosión media fue de 4.5 nanómetros por año, ¿sí? Después de una prueba de campo, milímetros por año. Después de una prueba de campo que se hizo reciente, los monitores de pH están siendo reemplazados por instrumentos más confiables, y se está investigando la práctica operativa del medidor de oxígeno para tratar de mejorar la calidad de sus datos. Listo. Ahora empezaremos a hablar de lo que es otra parte importante en lo que es la inyección de agua, y que también fue evaluado en el pozo de BP, el pozo Fortis, en el Mar del Norte. Entonces, una variedad de ensayos ha indicado que solo es necesario un tratamiento químico en la boca del sistema de inyección, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. El principal requisito es cloro, con un uso ocasional de eliminador de oxígeno, y también se utiliza como herbicida. Entonces, como eliminador de oxígeno, los ensayos químicos han indicado que el sulfito de sodio, incluso con un catalizador de cobalto, no elimina el oxígeno residual, al menos que esté por encima del pH de 7.8, y las soluciones del eliminador catalizado fueran sensibles a lo que es el oxígeno atmosférico. El bisulfito de amonio es relativamente insensible al oxígeno atmosférico y menos sensible al pH. Sin embargo, el pH del sistema suele ser lo que es 6.5, y el bisulfito de amonio no eliminará 30 partes por billón de oxígeno residual, al menos que haya un cloro presente en el sistema. Entonces aquí en esta parte nos ponemos en contexto para darnos cuenta qué tan importante va a ser el cloro para ser utilizado como un eliminador de oxígeno. Estudios detallados realizados por ingenieros de corrosión del Centro de Investigación de BP mostraron que no se debe agregar un eliminador de oxígeno excesivo al sistema,
De lo contrario, lo que hay es un aumento significativo en la velocidad de la corrosión. Entonces, no es solo tomar el cloro y añadirlo al yacimiento en grandes cantidades o pequeñas cantidades. Se debe tener una cantidad específica de ese cloro para no aumentar la velocidad de corrosión en ese yacimiento y poder dañar la tubería. Si eso llegara a pasar, tendríamos un daño en lo que es las tuberías. Se señaló anteriormente que la presencia de cloro tiene un efecto ventajoso sobre el rendimiento de la filtración y por lo tanto también se debe de tener cuidado. Ahora, también vamos a utilizar productos químicos para la prevención de la formación de escamas. La formación de escamas en la planta de inyección de agua en sí no viene siendo un proceso, un problema en lo que es la planta de inyección de agua, pero sí lo viene siendo en lo que es en el yacimiento. Aunque los cálculos del índice de estabilidad predicen que el agua del Mar del Norte podría tener escamas de carbonato por encima del 50 grados centígrados, esto no viene siendo un problema, ya que el agua de inyección está entre 8 y 12 grados centígrados. Entonces, ¿cuándo viene siendo un problema estas escamas? El problema viene siendo cuando el agua de mar que contiene iones sulfato se llega a mezclar con el agua de formación que contiene bario y estroncios, precipitando así probablemente lo que son las peores incrustaciones o escamas de los campos petrolíferos de bario y sulfato de estroncio. Entonces, aquí lo que se quiere demostrar es que tenemos la tabla y vamos a obtener el agua de mar y el agua de formación. Como tenemos en el agua de formación tenemos varias cantidades de bario y también otras cantidades de estroncio, y vamos a obtener grandes cantidades de sulfato en el agua de mar. Entonces, al mezclar estas dos, se van a producir incrustaciones o escamas en ese yacimiento o en esa tubería del yacimiento. Pero esto solamente sucede si se tiene grandes cantidades de agua de mar, ya que el elemento principal para producir estas incrustaciones son los sulfatos. Entonces, como lo vemos aquí, a medida que se va, disminuyendo la temperatura, se va teniendo una mayor cantidad de sulfato de bario. Entonces debemos de utilizar, por así decirlo, una cantidad adecuada de agua de mar mezclado con el agua de la formación. Entonces, para, por así decirlo, evitar estas incrustaciones, lo que se hace es que se agrega un inhibidor de incrustaciones de sulfato de bario al agua de inyección durante las primeras 3 a 4 semanas de inyección en un pozo nuevo. Para así, lo que se hace es evitar la precipitación de incrustaciones en las inmediaciones del pozo, y así esto no pueda impedir la inyección. Además, el Centro de Investigación de BP, lo que se hizo fue que se adentró en una investigación de innovadores de incrustaciones patentados para encontrar otro tipo de materiales adecuados que puedan servir como innovación para tratamientos de compresión y posibles sublizantes para las incrustaciones de sulfato de bario y estroncio. Ahora, otro tema fundamental a analizar son los biocidas. Los microorganismos presentes en el Mar del Norte no son un problema al ingresar al sistema, pero si se les permite asentarse y crecer, estos sí llegan a ser un problema considerable. Las dos áreas principales de preocupación son el crecimiento aeróbico y anaeróbico general y el crecimiento de bacterias reductoras de sulfato, SRB. El control de bacterias se da mediante biocidas orgánicos, pero presenta un problema debido al desarrollo de mutaciones que pueden tolerar el biocida. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a tener varios microorganismos que cuando se van a ir desarrollando y van a ir desarrollando mutaciones y van a empezar a tolerar ese biocida. Entonces, los microbiólogos del Centro de Investigación de BP lo que han hecho es que han analizado y han examinado muchos biocidas orgánicos para determinar lo que es su eficiencia, pero solo se aplican como una medida secundaria. Entonces, el biocida que más se utiliza, o el método de biocida que más se utiliza, es la cloración. Se utiliza como producto químico de control general debido a sus acciones indiscriminadas, lo que evita el desarrollo de cepas resistentes. Su baja tasa de dosificación requerida es particularmente para reducir los problemas logísticos de abastecimiento de ubicaciones en alta mar, y su no toxicidad para el hombre de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la cloración es muy útil para utilizarlo como un biocida, y en no tan grandes cantidades no significa un problema de toxicidad para el hombre que está haciendo esa dosis en la inyección del pozo. Ahora, el producto que más se utiliza, como mi compañero lo mencionaba anteriormente, es el hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio entra a actuar como un biocida en el pozo para matar esos microorganismos presentes y que esto no genere mutaciones y tampoco puedan tolerar su propio biocida. Ahora también toca tener ese control de cuánto hipoclorito de sodio se va a inyectar. Como también se inyectaba el cloro para la eliminación del oxígeno, también hay que controlar el hipoclorito de sodio. ¿Esto por qué? Porque a medida, como se muestra aquí en la tabla, a medida que vamos aumentando las partes por millones de ese hipoclorito de sodio, se va aumentando la corrosión. Y si la corrosión se va aumentando, vamos a tener un problema en esas tuberías y vamos a generar posiblemente lo que es un daño en el pozo. Para esto, para evitar esa corrosión, también se utilizan inhibidores de corrosión. Como se discutió anteriormente, se ha llevado a cabo una cantidad considerable de monitoreo de la corrosión. En cada método o tema expuesto se ha mencionado la corrosión, debido a que es algo que se debe monitorear constantemente y también que a su vez su monitoreo viene siendo muy difícil. Entonces, como resultado, los cálculos para una vida útil de 20 años de la planta indicaron que la máxima capacidad de corrosión que se puede permitir es de 2 a 3 mpy. Entonces, el tratamiento con un inhibidor de corrosión lo que me hace es que me reduje esta tasa de corrosión a 1 mpy, pero aumentó significativamente la susceptibilidad a la corrosión por picaduras, grietas, y por tanto no se puede agregar un inhibidor en este momento mientras no se solucione lo que es este problema de picaduras y grietas. Hablemos ahora acerca de lo que son los efectos relativos de la permeabilidad. La permeabilidad vemos que juega un papel demasiado importante. ¿Por qué? Debido a que si la permeabilidad llega a disminuir, significa que estamos teniendo un taponamiento en los poros. Si vamos a tener un taponamiento de los poros, se va a aumentar la presión. Si la presión se llega a aumentar, vamos a tener daños en la formación. También podemos obtener lo que son formación de escamas y varios tipos de daños en el yacimiento. Entonces, para el yacimiento Fortis, junto con los estudios del núcleo de ese yacimiento, sugirieron que no debería haber ningún problema para mantener lo que es la presión mediante la inyección de agua de mar en el acuífero subyacente, siempre que las barreras de lutita no fueran extensas. Si se llegara a presentar un problema de permeabilidad en este yacimiento de Fortis, la industria BP también realizó un estudio para poder superar ese problema. Entonces, para superar el problema de permeabilidad y mejorar la inyectividad,
se estableció un programa de investigación para desarrollar productos químicos para eliminar el petróleo residual en el área de flujo crítica alrededor del pozo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue que desarrollaron una pequeña gama de fluidos micelares estables a temperaturas de hasta 100 grados centígrados y fácilmente diluidos con agua de mar a esta temperatura y a temperaturas más bajas. Digamos que fueron, por así decirlo, eficaces. 50 toneladas de una de las formulaciones se mezclaron en la planta de BP Oil, Punferstone, Escocia, y se embarcaron mar adentro para ser inyectado en el pozo de inyección Fortis. Durante los primeros 2 días se registró una ganancia de 25%. Es una gran ganancia considerando que teníamos prácticamente el pozo sin ninguna producción y también considerando que teníamos el pozo taponado. Por así decirlo, teníamos antes un recobro del 5%. Al pasar el 25%, se quiere decir que estos fluidos están funcionando y están solucionándome el problema de permeabilidad y me están mejorando la inyectividad del agua. Al cabo de 5 meses más tarde, esta ganancia había aumentado a un 40%. Entonces, lo que quiere decir que, como lo mencionaba anteriormente, este producto químico me mejoró el problema de permeabilidad que tenía. Pero una prueba posterior en un segundo pulso inyector, produjo una ganancia de inyección del 12%. Ahora, sabemos que cualquier ganancia viene siendo buena, pero ¿qué hay que tener en cuenta en esta parte? Que estamos teniendo un pozo en el mar, y un pozo en el mar viene siendo más caro que un pozo en tierra. Entonces, como se mencionaba desde el inicio de la presentación, la economía es un factor clave en jugar en el pozo del mar y en el pozo de inyección de agua. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta al momento de realizar esto. Entonces, para lograr recuperar esa inversión que se hizo en los 2 pozos, necesitamos mantener, por así decirlo, este 40% de la recuperación del petróleo que se encuentra en ese yacimiento Fortis. Si no, no vendría siendo, por así decirlo, conveniente realizar esa inyección de agua. Bueno, gracias compañero. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, claro, adelante compañero. Ok, listo. Efectos de la litología o la mineralogía. Entonces, pues como sabemos, ¿qué es la litología? La litología, digamos que es como una parte de la geología que estudia, digamos, como tal las características de las rocas, sí, que aparecen, digamos, como tal en una formación geológica, sí, podríamos decir de esa forma. Entonces, ¿qué efectos tiene la litología? Los estudios de análisis especiales sobre el material del núcleo de los pozos de exploración indicaron que no debería haber ningún efecto perjudicial debido a la hidratación de las arcillas u otros problemas de litología. De hecho, esto se confirmó durante la vida temprana de los pozos de inyección, además de la dificultad ocasional de determinación de pozo atribuida a problemas de pozo. Sin embargo, la evaluación posterior de todas las características del yacimiento de pozos de inyección y las terminaciones por parte del personal operativo para comprender por qué ciertos pozos requerían operaciones frecuentes mostró que una posible causa era la litología del yacimiento. Entonces, sí. Entonces, también un problema que pudo determinar que podría afectar la litología una vez ya, digamos, abierto un pozo, podría ser las terminaciones del pozo. Lo que son las terminaciones del pozo. Entonces, las opciones de terminación consideradas inicialmente para los pozos de inyección de Fortis fueron lo que era revestimiento perforado, también otras pantallas, otro que en la traducción del inglés a español era paquete de grava de agujero abierto y paquete de grava de agujero entubado, ¿sí?
Entonces, como resultado de una variedad de investigaciones, se decidió que los pozos de inyección se completarían con pantallas sin soporte, sin empaque y envueltas con alambre. El paquete de grava de pozo abierto fue rechazado debido al ángulo de los pozos de inyección periférico, altos caudales y gastos. Las altas tasas de flujo esperadas en los inyectores podrían causar lo que es la canalización y dispersión del paquete de grava. Se rechazaron lo que eran los paquetes de grava de revestimiento interior porque se esperaba que fueran una restricción en lo que es el caudal como resultado de presiones diferenciales elevadas. Los paquetes de grava de revestimiento interior que involucran el empaque de túneles de perforación fueron rechazados también debido a la dificultad de limpiar lo que son los túneles durante largos intervalos de depósito y la destrucción del paquete delgado entre la pantalla y el revestimiento. Entonces, como los primeros estudios habían indicado que sería ventajoso hacer retroceder inicialmente los pozos de inyección para eliminar los contaminantes de la perforación, se seleccionaron pantallas en lugar de las perforaciones. La arena quedaría retenida detrás de la malla, formando así quizás un paquete de grava natural y no llenando el pozo. Las pantallas también proporcionaron un área de flujo mucho más que las perforaciones, lo que ayudaría si, digamos, los caudales de pozo fueran tan altos como se preveía, ¿sí? Las empresas habían utilizado la técnica de pantalla en los Estados Unidos, pero se consideró que solo funcionarían en arenas uniformes y las principales dificultades serían el taponamiento por sólidos de lodo, finos de formación o impurezas de inyección, ¿sí? Bueno, también ciertamente en otras empresas los pozos de producción de asfaltenos y ceras aparentemente habían provocado lo que eran restricciones que no podían eliminarse. La revisión de la técnica de terminación después de aproximadamente 4 años de inyección mostró que no se encontraron problemas con pozos con grandes cuerpos de arena. Tampoco hubo ningún problema con el primer inyector que se completó con su pantalla demasiado baja y posteriormente perforada. Este pozo también constaba de un cuerpo de arena muy grueso. La investigación de la fase de perforación y terminación de cada uno de los pozos mostró que para la mayoría de los pozos se había obtenido buenos registros debido a las altas desviaciones, por lo que se establecieron en los datos relativamente inexactos disponibles del registro de la tasa de penetración. Además, en muchos casos las pantallas se colocaron demasiado altas debido a problemas de agujeros, ¿sí? Entonces eso es como tal lo que son los efectos de la etología. Y para concluir, podemos decir, ¿la puedes pasar por favor? Para conclusión, podemos decir que el diseño de un proyecto de inyección de agua exitoso requiere de una combinación de consideraciones de ingeniería de producción y de reservorio. Con los costos de capital cada vez mayores de los proyectos costa afuera, es beneficioso realizar estudios de prediseño cuidadosos para identificar posibles problemas de inyectividad. Entonces, esto es digamos, un proceso bastante delicado, un proceso que tiene que ir de la mano de la ingeniería de producción, tiene que ir de la mano del reservorio, tiene que ir de la mano de todos los factores o variables que mencionamos anteriormente para que, digamos, funcione eficientemente y los costos sean bajos. El diseño del sistema de inyección resultante debería entonces teóricamente proporcionar la calidad de agua necesaria para que la inyección pueda continuar durante la vida útil del campo. Se debe tener cuidado en la interpretación de los datos del laboratorio respecto, digamos, porque en la mayoría de los casos es muy pesimista. Sin embargo, la experiencia anterior, lo que hablamos anteriormente, sugiere que incluso con un diseño teórico óptimo se requerirá un esfuerzo adicional posterior a la puesta en servicio para garantizar que el sistema funcione satisfactoriamente. O sea que es un reto como tal hacer este método. En las operaciones del Mar del Norte, los diseños de inyección de agua son generalmente similares, con la excepción del tipo de unidades de filtros empleados, ¿sí? Que a veces se han seleccionado en función del costo y otras veces en función de la calidad del agua. Se han observado problemas considerables con la instrumentación de monitorización. Esto se debe en parte al uso de instrumentos esencialmente de laboratorio en entornos hostiles y que no se han prestado suficiente atención a los requisitos de seguimiento. Entonces, la experiencia con el sistema de inyección de agua del Mar de Forti sugiere que los requisitos químicos son mínimos y el cloro representa el uso principal. Y bueno, y para terminar, en la mayoría de los casos la inyección de agua avanza muy suavemente. Es más probable que el problema principal sea controlar y detectar su trayectoria en el depósito.
Entonces, eso es por ahora nuestra exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La bibliografía. Vamos más adelante lo que son las bibliografías de las imágenes y también la bibliografía general de la exposición, que como lo mencionamos desde el inicio, lo que se hizo fue exponer el método de inyección de agua, pero también este método de inyección de agua aplicado a un yacimiento que se encuentra en el mar, en este caso el yacimiento Fortis, que se encuentra en el Mar del Norte. Pues muchas gracias por su atención.